Bienvenidos a este tercer y último módulo de la capacitación. En esta oportunidad vamos a tratar una temática que creo que es la más entretenida, por así decirlo, y tiene que ver ya con el uso o el manejo de las herramientas que nos propicia la mediación, que es lo que nos va a ayudar en definitiva a enfrentarnos a un conflicto de cualquier índole que sea que podamos tener dentro del ámbito educativo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a desmenuzar cada uno de ellos es que nuestro objetivo como facilitadores del diálogo es que no tenemos que considerarnos o ver nuestra participación dentro de un conflicto como personas que vamos a solucionar un conflicto. La idea central es que podamos utilizar estas herramientas a efectos de poder reconstruir un canal de diálogo, poder reconstruir un ambiente de paz, de tranquilidad y de armonía dentro del aula o dentro del espectro laboral que significa el establecimiento educativo. Por eso, eh, muchas veces existen conflictos que por la envergadura o por su naturaleza no tiene una solución directa, pero sí vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible para las partes. ¿Mm? No solamente eso, sino que mm, los conflictos hay veces que no necesitan eh, una participación tan profunda o esa participación más detallada, más profunda, más sistemática, la dejaríamos para un equipo interdisciplinario. Pero estas primeras aproximaciones, estas primeras herramientas que sí podemos utilizar, nos van a servir para tener ese ambiente de paz o por lo menos apaciguar un poquito eh, el conflicto a la llegada o a la espera de un equipo de profesionales que se dedica exclusivamente a esto. Pero sí son muy importantes y la verdad que cuando las empecemos a ver una por una, se van a dar cuenta que nos van a ayudar muchísimo, muchísimo en la búsqueda de esa pacificación o esa armonía que ya se ha roto, ¿verdad? Por encontrarnos ya dentro de un conflicto propiamente dicho. Estas herramientas que he seleccionado muchas veces o difieren entre algunos autores, pero he tratado de seleccionar las más importantes. Y es importante tener en cuenta que todas y cada una de ellas, a medida que las vamos ejercitando, todas son concomitantes una de otra. Es decir, no hay una primera, la otra segunda, no. Todas van surgiendo a medida que vamos interviniendo en la facilitación del conflicto, ¿no? En la facilitación del diálogo entre las partes. La primera es la escucha activa, segundo, parafraseo, empatía, comunicación asertiva, legitimación y por último, lluvia de ideas como estrategia. A continuación vamos a ir hablando cada una de ellas y qué significa. La escucha activa significa no solo escuchar a las partes, sino también mostrar interés, prestar atención, asentir, preguntar, evitar los ruidos de la comunicación. Este paso es fundamental ya que proporcionará legitimidad al docente en la interacción y en el abordaje del conflicto. Muchas veces un conflicto se lleva porque, o se llega al conflicto porque cada una de las partes intenta, de forma verborrágica, poner su postura por sobre la otra persona. Y en poner esa postura o esos intereses, por lo general se lo hace de forma agresiva, en forma de mala manera. Entonces, el tercero, el facilitador, el mediador, tiene que prestar singular atención a cada una de las partes a través de la escucha activa. ¿Qué significa escuchar de forma activa?
significa prestar interés a cada una de las partes. Eh, pero no solamente em, prestando atención, sino que es importante evitar lo que la definición dice que son los ruidos de la comunicación. Los ruidos de la comunicación significa, por ejemplo, cuando muchas veces alguien nos está hablando y nosotros miramos por otro lado, o miramos el reloj, o miramos el celular. Eso se llama ruido de la comunicación, es decir, que no estamos prestando atención. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esas actitudes? La persona que nos está contando su problema, o la persona a la que nosotros queremos que se legitime su, su argumento, inmediatamente piensa, bueno, estoy hablando y no me está prestando atención. Eso es ruido de la comunicación. Si nosotros no somos asertivos en esa escucha activa, lo más probable es que las personas que nos estén comentando o que nos estén tratando de explicar lo que le está pasando, no nos tomen en serio. Y esa comunicación tiene que ser un feedback, pero no solamente en el escuchar, sino en lo actitudinal. La escucha activa es fundamental y es uno de los primeros pasos a la aproximación del manejo de las emociones de las personas. De lo que significa la escucha activa, que es uno de los, como todos sabemos, uno de los elementos de la comunicación, es un eje central, clave. Recuerden que nosotros vamos a estar en el medio de dos personas o más de dos personas que están en disputa y que están tratando de legitimar sus posiciones. ¿Mm? Entonces, decimos que es fundamental poder construir ese canal de diálogo. ¿Por qué? Porque los estudiosos de mediación afirman que cuando en realidad lo que se ha roto es esa interacción de diálogo, está roto el canal de diálogo. Nuestra misión es poder reconstruirlo. Y una de las fases más importantes es la escucha activa, la primera. Acompañado de la escucha activa o acompañado de esa construcción de diálogo, va lo que se denomina parafraseo. El parafraseo va de la mano con el primer ítem. Implica bajar los decibeles, evitar la escalada de violencia que pudiera surgir. Esta herramienta es fundamental para poder mantener un diálogo fluido entre las partes. Se debe opinar, se debe evitar opinar y o imponer nuestro punto de vista. Recordar siempre que ambas partes tienen su verdad y ambas son válidas. A medida que las partes o nos vamos introduciendo en el conflicto, a determinar cuáles son los pormenores del conflicto, recuerden que las partes están enojadas, están diciendo eh, su punto de vista, pero están menospreciando el otro punto de vista de la otra persona o de las otras personas, porque que ellos quieren validar su posición. Es importantísimo nuestras posturas, la forma en la que nos paramos, la forma en que miramos los ojos, la forma en que las que ponemos nuestras manos. ¿Mm? Recuerden ustedes que comunicamos no solamente con lo que hablamos, con nuestra expresión, sino también hablamos con nuestro cuerpo. Es importante poner nuestras manos a modo de estoy aquí, te estoy escuchando, me interesa lo que estás diciendo. Ese acompañamiento es paulatino y también va de la mano con la escucha activa. El parafraseo es una segunda herramienta que también nos ayuda. ¿Qué significa el parafraseo? Cuando una persona está ofuscada, enojada y dando su opinión, su punto de vista de forma eh, eh, acalorada, el parafraseo significa tratar de decir lo que la persona nos está diciendo, sacando toda esa furia, esas malas palabras, y diciendo, repitiendo lo que la persona nos dice, pero de una forma más calmada. ¿Se entiende? Por ejemplo, un compañero que insulta a otro compañero y está enojado con el otro compañero, nosotros podríamos decir, o sea, déjame ver si te entiendo. Me estás diciendo que estás enojado con tu compañero por algunas actitudes que él está tomando contigo. Y así sucesivamente.
vamos bajando los decibeles de violencia, de agresividad, y tratando paulatinamente de bajarlos al punto tal de que vayamos entrando en una sintonía, ¿m? Para que ninguna de las dos partes se sienta ofendida o atacada. Eso es fundamental, bajar esos decibeles de violencia para que podamos obtener esta siguiente herramienta, que es la empatía. Como todos sabemos, la empatía es, como siempre hemos estudiado, que es ponernos en el lugar del otro. Pero en la mediación va mucho más allá de ello. Dice así: a medida que vamos profundizando en el diálogo, es fundamental empatizar con las partes, pero la empatía no solo significa ponerse en el lugar del otro, significa mucho más que eso. Es comprometerse, es el interesarse por el bienestar de las partes. Esto no implica estar de un lado o del otro, simplemente tenemos que comprender y situarnos en ambas partes. Asimismo, resulta de gran relevancia que paulatinamente esta empatía también los involucre, es decir, pueda sentirse en la situación del otro. Nosotros tenemos que lograr que las partes se sientan legitimadas, que se sientan escuchadas, que sientan que hay alguien que los está entendiendo. Entonces, tenemos que lograr poder situarnos y poder entender lo que le está pasando a ambas partes, pero también es fundamental que una de las partes o las partes se puedan sentir en el lugar del otro. Es decir, como podríamos afirmar: ¿cómo te sentirías vos si te pasara lo que le pasa a él? ¿O cómo te sentirías vos si él dijera eso de vos? ¿No te parece que él se siente mal? Esa búsqueda de la empatía nos va a llevar a nosotros a intentar que las partes reflexionen sobre qué le puede llegar a estar pasando a mi compañero si yo hago o digo tal cosa. Y esa empatía nos va a redireccionar, va, si logramos con todos estos procesos que veníamos hablando, llegar a esta herramienta con la escucha activa y el parafraseo, estoy seguro que ya el nivel en el que nosotros encontramos el conflicto va a bajar de forma considerable. Es importante que estos procesos tomen su tiempo. No es que lo vamos a hacer en la puerta del aula, no es que tampoco lo vamos a hacer de forma rápida. Esto lleva su tiempo, lleva un proceso, lleva a que las personas puedan sentirse que están siendo escuchadas y sentirse que están trabajando en el conflicto. Es importante que les hagamos tener en cuenta que, como habíamos hablado al principio de esto, la mediación o estas herramientas de trabajo en equipo son voluntarias. Entonces, si nos sentamos a hablar, si nos sentamos a dialogar, es porque queremos hacerlo, es porque queremos buscar un aliciento a lo que nos está pasando. Y eso ya habla mucho de las partes, porque indefectiblemente si están ahí, si estamos ahí y estamos trabajándolos y hemos llegado a esta situación de la empatía, es porque vamos por buen camino, es porque queremos hacerlo y es porque las partes se están sintiendo escuchadas. ¿Mm? Comunicación asertiva. Es un estilo de comunicación en que las personas expresan sus necesidades, sentimientos y opiniones de una manera directa, clara, pero no agresiva. Dicen lo que piensan y sientes de forma sincera, objetiva y auténtica, al tiempo que respetuosa y no ofensivamente. La bidireccionalidad de la comunicación exige que la asertividad sea recíproca, esto es, se emita y se reciba. En definitiva, se esté dispuesto y abierto a la asertividad de los demás. Esa construcción del diálogo, ese parafraseo y esa empatía,
junto con lo que es la comunicación asertiva, nos va a ayudar a decir y a utilizar palabras que sean correctas para el momento que se requiere. Esto es importante, ser asertivos. Tenemos que tratar de guiar a que las partes también sean asertivas. Tenemos que tratar de sacar dentro del proceso de mediación esas palabras que son hirientes, chocantes o que nos van a eh, hacer más grande el conflicto. Tenemos que ser asertivos nosotros y tenemos que buscar que ellos también sean asertivos en las palabras que utilizan. Por eso, la comunicación asertiva tiene que ver con este proceso, tiene que ver con ese parafraseo, tiene que ver con la reconstrucción de ese diálogo que nosotros vamos a buscar. Por eso yo les decía, tal vez no busquemos o tal vez no logremos la, la resolución del conflicto, pero sí es un logro enorme que podamos lograr que supongamos, los alumnos puedan reconstruir ese canal de diálogo, puedan volver a tener esa armonía que había antes del conflicto. No solamente en el ámbito educativo, sino también entre pares, como ya lo habíamos dicho, o también con el personal de maestranza, o con los padres, que también nos puede llegar a pasar un conflicto, que me imagino que también les haya pasado. Le pusieron mal una nota que el padre considera que está mal puesta y viene con todo ese verborraje, todo ese conflicto también, y nos enfrentamos directamente a eso. Por eso se llama mediación in situ, lo que les quiero explicar. Y nos enfrentamos a un conflicto directo en el momento, en el lugar. ¿Qué hacemos? Comunicación asertiva. Modificamos, tratamos de llevarlo a otro esquema, manejamos los momentos y tratamos de llevarlo a nuestro territorio. A nuestro territorio significa a las herramientas de la mediación. ¿Mm? La legitimación es fundamental a la hora de que los partícipes del conflicto se sientan parte. Legitimar significa crear las condiciones para que las personas se sientan importantes, cómodas y puedan acceder a comunicarse y participar. Constituye una pieza clave para generar una actitud realmente colaboradora entre las partes. Es a través de esta técnica que van a sentirse en disposición de iniciar un auténtico diálogo en términos diferentes a la confrontación previa. Confrontación previa, perdón. El hecho de que nosotros podamos decirles, te agradezco, te felicito por estar acá, es un logro importantísimo. Te felicito por querer formar parte de esto. Valoro tu participación. Brinda, nos brinda legitimidad, pero también les brinda legitimidad al proceso y a ellos mismos. Porque estamos valorando la voluntad y las ganas que tienen los miembros, los partícipes del conflicto, en querer mejorar, en querer reconstruir una relación que ya se ha roto, obviamente, porque ya estamos hablando dentro de un conflicto ya no latente, sino real. Entonces, esto es una de las herramientas fundamentales para poder reconstruir, para poder trabajar, para poder avanzar. Todas las que venimos hablando, más la legitimación, son fundamentales para poder trabajar. ¿Mm? Esto que yo agregué, si bien no está dentro de las herramientas de la mediación, pero sí está dentro de lo que es una estrategia. ¿Qué son las lluvias de ideas? Es una técnica para generar ideas en un grupo. Requiere la participación espontánea de todos. Se utiliza para alcanzar soluciones creativas e innovadoras, rompiendo las posiciones establecidas. Genera un clima de participación y motivación, más compromiso con la actividad y un sentimiento de responsabilidad compartido para todos. ¿Por qué lo traje a alusión? Supongamos en el caso en el que tengamos un conflicto dentro del aula con los alumnos.
Esta estrategia nos va a dar la posibilidad de que todos los compañeros o quienes quieran involucrarse puedan, a través de lo que es lluvia de ideas, aportar a través de su creatividad diferentes soluciones de cómo ellos ven que podrían solucionarse o cómo podría llevarse un poquito, ser un poco más llevadera la relación de los alumnos dentro del aula. Conflictos varios, cientos, pero esta es una estrategia fundamental que podemos este, trabajar con los alumnos, trabajar con los chicos. Inclusive se puede trabajar de esta manera cuando vemos alguna situación de bullying. ¿Mm? Hacer la participación de todo el cúmulo de alumnos es importante. Muchas veces, ustedes saben, ha visto que el chico más extrovertido, el que más dinámica tiene, generalmente es el que más se prende en este tipo de actividad. Es el que organiza. Si nosotros podemos captar esas ganas que el chico tiene en esa hiperactividad que tiene y la podemos captar para trabajar en este tipo de estrategia, es fundamental. Y les aseguro que va a ser el que más resultados les va a dar. Esto se trabaja mucho cuando tenemos conflicto entre alumnos. Entonces, poder trabajarlo no solamente con los chicos, pero preguntarles si es su voluntad que sus compañeros puedan aportar sus ideas es fundamental para trabajar en el aula. Y esto es una idea no solamente para trabajar en el conflicto, sino también genera un vínculo más fuerte entre ellos. Porque ellos son los que van a poner las reglas, ellos son los que van a respetarlas. ¿Por qué? Porque son ellos los que directamente proponen cómo gestionar o cómo hacer más llevadera o volver a tener esa comunión dentro del aula. Los conflictos que podrían llegar a surgir o los problemas que podrían llegar a surgir en el aula, estoy seguro que más de uno ya los ha vivido, los ha visto, pero a lo mejor no contaban con estas herramientas que son interesantes de llevar adelante, que son interesantes de utilizar. Y les vuelvo a repetir algo que se los voy a decir y que se los dije desde el principio, se los voy a decir hasta el último. El mejor mediador, el mejor gestionador de conflicto es el que lo hace, es el que lo practica, porque esto es nada más y nada menos que práctica. Cuando ustedes hagan una lluvia de ideas dentro del alumno y tomemos nota y podamos diagnosticar y podamos decir, validar o legitimar, como habíamos dicho anteriormente, la idea que los chicos proponen y decirles, miren chicos, qué buena idea surgió de ustedes, la vamos a llevar a la práctica, se va a generar un ambiente distinto, porque son ellos quienes proponen, son ellos los que se empoderan y van a dar cuenta que ellos pueden este, generar ideas, que su opinión vale, que lo que ellos propusieron se ejecuta y lo van a respetar porque son ellos mismos quienes los van a proponer. Bueno, nada más, simplemente agradecerles la participación, agradecer la convocatoria por parte de las autoridades del CELAR y bueno, poder Dios quiera poder estar en otra jornada y hablar un poquito más acerca o más profundo acerca de lo que son los procesos de gestión del conflicto. Sería bueno que podamos trabajar algunos conflictos que ustedes pudieran haber tenido en el ámbito educativo y, ¿por qué no, trabajarlo de forma conjunta y en forma más profunda y más detenida? Nada más, muchísimas gracias y espero les haya gustado la capacitación. Hasta luego y gracias.